un cilindro contiene gas helio, que es un gas monoatómico. Aquí ya nos están dando un dato importante. Nos están diciendo que la capacidad calorífica a presión constante es 5 medios por R, que es la constante de los gases, y C sub V, que es la capacidad calorífica a volumen constante, es 3 medios por R. Este gas se encuentra a 310 Kelvin y está cerrado mediante un pistón móvil. Aquí tenemos el cilindro donde se encuentra el gas, este es el gas y este es el pistón móvil que podrá subir o bajar. Bueno, entonces, el gas se encuentra inicialmente a una presión de 2 atmósferas ocupando un volumen de 48 litros y se expande isotérmicamente hasta un volumen de 106 litros. Más tarde el gas se comprime isobáricamente, o sea, a presión constante, volviendo a su volumen original de 48 litros. Nos piden trazar el diagrama presión-volumen y calcular la temperatura final del helio. Aquí tenemos la gráfica. La presión inicial 2 atmósferas, el volumen inicial 48 litros. Este es el estado 1 y nos dice que hay una expansión isotérmica a 310 Kelvin. Esta curva es una isoterma. Hasta el estado 2, donde conocemos el volumen, que es 106 litros, pero no sabemos la presión. Esta presión no nos la dan, pero nosotros la podemos calcular fácilmente. Utilizamos la ecuación del gas ideal y de aquí despejamos la presión, pero no tenemos el número de moles. Tenemos la temperatura, que son los 310 Kelvin de la isoterma, por lo tanto el punto 1 y el 2 están a la misma temperatura, y tenemos el volumen, que son los 106 litros, pero no tenemos N, el número de moles. Eso lo podemos resolver aplicando la ecuación del gas ideal al punto 1, donde tenemos la presión, tenemos el volumen y también tenemos la temperatura de la isoterma, que son los 310 Kelvin. Voy a hacer algo mejor. En lugar de hallar N, que todavía no lo necesito, puedo hallar N por R. Simplemente de este punto despejo N por R, que es la presión, por el volumen dividido la temperatura. Eso nos da 0,31 y la unidad que tendrá sale de aquí, ¿verdad? La constante de los gases, litro-atmósfera por mol Kelvin, pero N es el número de moles, por lo tanto podemos simplificar el número de moles y ese 0,31 tendrá la unidad litro-atmósfera por Kelvin. Así que ahora sustituimos N por R, 0,31 por 310 sobre 106, y eso nos da esta presión que tenemos aquí de 0,90 atmósferas. Entonces el recorrido que hace el gas no es un ciclo, simplemente va de 1 a 2 y de 2 a 3. Es un recorrido que está ahí abierto. No se trata de un ciclo, porque en un ciclo es cuando volvemos al mismo estado 1, ¿verdad? Bien, entonces tenemos el diagrama presión-volumen y tenemos que calcular la temperatura final del helio, es decir, la temperatura en este punto. Muy sencillo, porque tenemos la presión y tenemos el volumen, solamente nos falta calcular la temperatura. Sabemos que N por R, ya sabemos que es 0,31. De manera que despejando la temperatura nos queda 139,4 Kelvin. Ahora seguimos con la parte B. Calcula el trabajo realizado por el gas en la expansión isoterma, en la compresión isobárica y en la totalidad del proceso. Para calcular el trabajo durante la expansión isotérmica, recordemos que ese trabajo lo podemos calcular de la siguiente forma. N por R por T por el logaritmo del volumen final, que es el 2, sobre el volumen 1. Así que sustituimos y hacemos las operaciones.
N por R, 0,31. La temperatura de la isoterma son los 310 Kelvin. Por el logaritmo de el volumen 2, que es 106, dividido el volumen 1, que es 48. Así que esto nos dará 76,1 litro atmósfera. Pero lo podemos convertir en Joule, porque el resultado nos lo van a dar en Joule. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para evitar recordar factores de conversión que son complicados, simplemente podemos aprovechar el siguiente hecho. La constante R de los gases vale 8,31 Joule por Kelvin mol, y esto sí me lo tengo que saber. Pero también es igual a 0,082 litro atmósfera por Kelvin mol. Por lo tanto, puedo usar una simple regla de 3 y decir que 8,31 Joule equivalen a 0,082 litro atmósfera. Y entonces aquí voy a poner del lado de las atmósferas, de los litros de atmósfera, perdón, el 76,1 litro atmósfera, y aquí la X será la cantidad de joules, y resuelvo la simple regla de 3, 76,1 litro atmósfera por 8,31 joule dividido 0,082 litro atmósfera. Y esto nos estará dando 7.712 joules. Para calcular el trabajo en la compresión adiabática, recordemos que el trabajo, isobárica, en la compresión isobárica, el trabajo isobárico, como esa presión constante, simplemente es la presión por el cambio de volumen. Entonces nos quedará 0,9 y el cambio de volumen es el final, que es 48, menos 106, que es el inicial. Eso nos da menos 52,2 litro atmósfera. El trabajo nos da negativo porque hay una compresión. Si yo estoy comprimiendo el gas, estoy desplazando el gas hacia abajo, en este émbolo, ¿verdad? Lo estoy desplazando hacia abajo, pero la fuerza que hace contra el exterior es hacia afuera. Por eso el trabajo es negativo, es el trabajo que hace el gas contra el exterior. Bueno, y luego lo pasamos a Joule simplemente resolviendo la reglita de 3, es decir, esta cantidad por los 8,31 Joule por Kelvin mol dividido los 0,084 litro atmósfera por Kelvin mol. Para calcular el trabajo total, simplemente hacemos la suma algebraica de los trabajos y nos da 2.422 Joule. Ahora tenemos que resolver la parte C, que dice calcula el calor transferido por el gas en cada uno de los procesos y en la totalidad de los mismos. Para calcular la cantidad de calor absorbida en el proceso isotérmico, la forma de calcularla es la misma que utilizamos para calcular el trabajo isotérmico. N por R por T por el logaritmo de V2 sobre V1, y entonces esto nos va a dar exactamente lo mismo que el trabajo. Calcular la cantidad de calor en el proceso isobárico es muy simple, simplemente será N por C sub P por la temperatura final, que es la del punto 3, menos la temperatura del punto 2. Sustituimos, sabemos que N por R es 0,31 por 5 medios, y luego por la temperatura 3, 139,4, menos 310, que es la temperatura del punto 2. Vale, hacemos cuenta, en litro atmósfera nos da este resultado, convertido a Joule, nos da de esta forma. Bien, entonces ahora tenemos que hallar la cantidad de calor en el proceso, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es la suma algebraica, al igual que hicimos con los trabajos. De manera que
el calor total nos da menos 5.687 Joule y lo hemos anotado aquí. Tenemos el trabajo total y tenemos el calor total. Y ahora, en la parte D, dice calcula el cambio de energía interna para la totalidad del proceso. Para cualquier proceso, el cambio en la energía interna lo podemos calcular como el número de moles por C sub V, que es la capacidad calorífica a volumen constante, por la temperatura final, que sería la temperatura 3 menos la temperatura 1. También podemos calcular el cambio de energía interna aplicando el primer principio de la termodinámica. El cambio de energía interna será igual a la diferencia entre el calor absorbido menos el trabajo realizado. Entonces simplemente tendremos que poner menos 5.687 Joule menos el trabajo total, que es 2.422 Joule, lo cual nos da menos 8.109 Joule. Comparemos. Parece diferente, pero tratándose de termodinámica, con todas las operaciones que hay que hacer y todos los redondeos, podemos afirmar que este resultado y este son iguales, son aceptablemente iguales. Bueno, otra cosa que se podría haber hecho es calcular el cambio de energía interna en cada proceso y luego hacer la suma total. En este caso nos quedaría que el cambio de energía interna total será igual el cambio de energía interna en el proceso isotérmico más el cambio de energía interna en el proceso isobárico. Pero ¿qué es lo que pasa? En un proceso isotérmico la temperatura es constante y nosotros sabemos que la energía interna depende de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura es constante, como vimos que la temperatura 1 y la 2 es la misma porque pertenecen a la misma isoterma, el cambio de energía interna en la isoterma, esto será igual a 0. Así que nos quedará el cambio de energía interna en el proceso isobárico, que va de 2 a 3. Sería N por C sub V por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Pero sabemos que la temperatura 2 es igual que la temperatura 1, porque es la temperatura de la isoterma. Así que efectivamente nos va a dar exactamente ese resultado. Bueno, espero que se haya entendido y si no sus dudas me las pueden dejar en los comentarios. Y como siempre les digo, suscríbanse, vayan a listas de reproducción del canal porque ahí tienen todos los exámenes por carrera y también por temario. Gracias.